Mis mejores deseos para este año 2022 para todos y cada uno de los seguidores de Tribuna Ciudadana en Chile y en otras latitudes. 2022 es un año muy especial para Chile. Gabriel Boric, presidente electo, deberá en marzo próximo asumir en propiedad la presidencia de la República e iniciar su mandato constitucional. Mandato constitucional que estará sin lugar a dudas marcado por otro de los grandes y trascendentes hitos históricos del presente año 2022, la Convención Constitucional. La Convención Constitucional que tiene por mandato redactar una nueva Constitución y esta propuesta de nueva Constitución someterla al veredicto ciudadano. Veredicto ciudadano mediante un plebiscito vinculante que la puede aprobar o la puede rechazar. En caso de rechazo, sigue vigente entonces la Constitución de 1980. Y en caso de ser aprobado, se cierra entonces la transición política iniciada en 1998 con el plebiscito de entonces que dio paso a las elecciones, que permitió a su vez la elección de Patricio Aylwin y con este el inicio del proceso de la transición de la dictadura a la democracia. Transición que culminaría con el próximo plebiscito de apruebo o rechazo de la nueva Constitución. Recordemos entonces que este proceso de inicio del término de la transición con una probable nueva Constitución es el resultado de la voluntad social del pueblo de Chile y de sus organizaciones. Rebelión que tuvo su punto de mayor expresión el estallido social del 18 de octubre del 2019. Esta verdadera rebelión social nacional que sacudió a Chile y sorprendió al mundo da pie para una mayor reflexión que quedará pendiente para una próxima ocasión. Por ahora, es oportuno, recordar que este estallido social, expresión de una genuina rebelión ciudadana, es producto de una larga trayectoria previa, jalonada de justas huelgas, paros, marchas y demandas insatisfechas, de las que la clase política, todos, sin distinción, no quisieron atender ni considerar. Entonces, la sociedad reaccionó tal y como lo hizo. Por su parte, la clase política, representada en el Palacio de la Moneda y en la figura del presidente Sebastián Piñera, por una parte, y el Congreso Nacional y todos sus partidos de oposición o gobierno, por otro, no sabían cómo atinar. Y el presidente Piñera, de declarar la guerra al pueblo ciudadano que estuvo en las calles y a muy pocas cuadras del mismo Palacio Presidencial, cabildeos secretos mediante, se vio en la obligación de recular. ¿Qué pasó entonces después del 18 de octubre? Entonces, el presidente, muy urgido, el 12 de noviembre, 3 semanas después del estallido, hizo un llamado por la paz social. Nunca, sin embargo, se explicitó ni se aclaró qué entendía uno u otro por paz social. Es evidente que para el gobierno de turno y todos quienes han sostenido el modelo post-dictadura, la paz social para ellos significa algo muy distinto y muy probablemente muy opuesto a lo que el pueblo de Chile entiende por esa paz social. Así como ese llamado genérico de paz social, sin definiciones explícitas y basado más bien en subentendidos, 3 días después, el 15 de noviembre, los partidos políticos, solo aquellos con representación en el Congreso Nacional, arribaron a un documento por la paz social y por una nueva Constitución. Y este acuerdo del 15 de noviembre de 2019 lleva la firma solemne del presidente electo Gabriel Boric. Aquí surge entonces la primera definición y compromiso más o menos explícita. Entonces, para lograr paz social en Chile, es requisito indispensable tener una nueva Constitución. Entonces, no es aventurado concluir que el orden institucional vigente, entiéndase, Constitución de 1980, y vigente desde entonces con todas las modificaciones en los años de la transición en curso hasta nuestros días, no es
sinónimo ni garantía de paz social. Por lo tanto, el requisito indispensable para terminar la transición y lograr la paz social que se reclama debe terminarse definitivamente la Constitución de 1980. Y de este modo, entonces, comenzar un nuevo ciclo histórico con una nueva Constitución política del Estado. Nueva Constitución que debe interpretar genuinamente un nuevo pacto social que garantice a su vez paz social. Entonces, tenemos claro que el viejo orden y quienes lo han defendido, sostenido y acomodado institucionalmente deben dar paso a un nuevo ciclo con actores que sí den garantías de que esa nueva Constitución efectivamente sea un nuevo pacto social que garantice la paz social y sobre todo se implemente como tal. Para ello entonces aún quienes, estando de acuerdo en el llamado acuerdo por la paz social y que entendiendo que ésta debe estar garantizada en una nueva Constitución, unos más convencidos que otros y dudando de la fortaleza del movimiento y convicción social expresada en el estallido, someten a prueba la voluntad ciudadana con un llamado a plebiscito. Plebiscito para dirimir si se quiere o no una convención constitucional. Es decir, aún no estaban convencidos de la necesidad de un nuevo pacto social que garantice la paz social. Era necesario una prueba más. Recordarán ustedes entonces que el 25 de octubre del año 2020, un año y días después del estallido social, de la rebelión ciudadana, se realizó el plebiscito del apruebo o rechazo. Por cierto, creo que está aún fresca en la memoria social que ese 25 de octubre del 2020, el 78,2% de los ciudadanos aprobó, con todas las trabas o trampas de los controladores de la actual institucionalidad en tela de juicio, aprobó, digo, la redacción de una nueva Constitución Política del Estado, nueva Constitución Política de la República. Y con un 79% de los sufragios que, además, esta nueva Constitución la redactara una convención 100% elegida mediante el voto ciudadano. Para ello se fijó que fuera paritaria y con escaño reservado para los pueblos originarios. Así es como llegamos a la elección de los 155 convencionales los días 15 y 16 de mayo del 2021. Y el 4 de julio del año recién terminado, inicia su sesión en la Convención Constitucional. Y en un plazo de 9 meses debiera terminar su trabajo. Y el 4 de abril del 2022, entregar su propuesta de nuevo texto Constitución Política del Estado. Existe también, por cierto, la opción de que haya una prórroga de 3 meses, por lo que la bajada de telón definitivo podría ser el 4 de julio. Es decir, y en el mejor de los plazos, a menos de un mes de haber asumido el presidente Gabriel Boric, el 4 de abril próximo, debiera recibir de la Convención Constitucional la propuesta de un nuevo texto constitucional y convocar a un plebiscito de apruebo o rechazo. El segundo plazo sería el 4 de julio, 12 meses después del inicio del trabajo de la Convención. He aquí entonces el gran desafío histórico para la Convención Constitucional y las y los delegados constitucionales. ¿Será el nuevo texto constitucional proclive a la política contingente en virtud de la elección presidencial y del presidente Gabriel Boric? ¿O serán fieles, leales, transparentes y consecuentes con el mandato original del 78% de la población chilena que los eligió para redactar una genuina nueva constitución que garantice pacto social y paz social?
Bienvenidos, Mediodía en Chile, soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos no son favores políticos. La disyuntiva de los convencionales no es especulativa, es muy real. Tan real es como tener presente el origen del mandato que se les otorgó. Y ese mandato no fue para representar a los sectores exclusivos que les votaron. Es, a mi entender, para representar el deseo de esos sectores de garantizar un nuevo pacto social que interprete el acuerdo de que una nueva constitución, y reitero, una nueva constitución, garantice la paz social y el pacto social. Ese es el mandato. Entonces la disyuntiva es evidente. La propuesta de una nueva constitución reeditará una fórmula institucional fallida. Los convencionales están disponibles para que esta nueva carta fundamental quede en manos de quienes han sido y son los responsables, administradores y beneficiarios directos del modelo que se quiere cambiar. Dicho de otra forma, la sociedad chilena corre el riesgo, más bien corremos el riesgo, de repetir o más bien permitir que los errores que se quieren corregir se repitan una vez más. Como el que la nueva Constitución y su implementación quede en manos de los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. Son ideas y temores ante este riesgo inminente y real. Es posible, en cambio, dejar en manos de la ciudadanía que ella dirima en cada caso a quienes les deja la responsabilidad y le delega la potestad de implementar la nueva institucionalidad expresada en la nueva Constitución. Aún no se ha descubierto un método democrático mejor que para decidir colectivamente sea la votación individual, secreta e informada de los ciudadanos mediante el voto. Y nosotros, los chilenos, hemos dado pruebas fehacientes de nuestro equilibrio, sabiduría y asertividad. Y eso hay que cuidarlo, pero sobre todo, respetarlo. Así es, por ejemplo, se eligió un parlamento sin saber si ese mismo parlamento, en forma y tiempo, existirá en la nueva Constitución. Y se eligió de modo equilibrado, dando participación a quienes el pueblo quería tener en esta oportunidad en el Congreso. Entonces, la fórmula del plebiscito vinculante en cada caso es más que una herramienta electoral, es un instrumento democrático ciudadano para dirimir las controversias u opciones políticas. Por ejemplo, la nueva Constitución. ¿Es deseable que la puesta en marcha de la nueva Constitución quede en manos del recién elegido presidente Gabriel Boric? ¿O debiera plebiscito mediante convocar a una nueva elección presidencial y decidirlo si es él o no? En tal caso, esa opción sería la voluntad soberana la que manda. Mismo ejemplo para el Congreso, cualquiera que sea su formato. Es deseable por la ciudadanía que este actual Congreso, en forma y tiempo, sea el responsable de implementar con sus leyes la nueva Constitución. Lo mismo vale para los consejeros y gobernadores regionales y todos los alcaldes de nuestras ciudades. Soy de la opinión que el inicio de un nuevo ciclo histórico, como lo es una nueva Constitución política del Estado, las autoridades políticas, todas las mencionadas, gradualmente, sean explícitamente elegidas con el mandato y responsabilidad adicional de ser garantes del fiel cumplimiento de la nueva Constitución en todas sus esferas e instancias, desde la Presidencia de la República hasta los alcaldes y concejales. Cada elección sería un genuino plebiscito y sería igualmente genuino el término de una era y el inicio de una nueva, conforme
a la determinación de los ciudadanos en todo el territorio y en cada caso. Es una forma, digo yo, de no correr el riesgo inminente hoy de que todo quede en manos de los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos mismos. El tiempo lo dirá. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.